Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien en estos días en el cual podemos aprovechar para, sobre todo, meditar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, estar en un espíritu de oración y de esa manera ser edificados, ser confortados con el Espíritu Santo a través de los medios que ya dispuso para nosotros como iglesia o como sus hijos. Y en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios. Todo este mes de abril estamos viendo sobre la vida de Jesús, sobre todo pues sus últimos días, donde incluye su muerte, su sepultura y su resurrección. Y este domingo 19 de abril vamos a meditar la palabra. Espero que cuando veas este video, esa transmisión, pues puedas con todo tu corazón, con mucha alegría, con mucho gusto, meditar juntos la palabra. Te invito a que tomes tu Biblia, la tengas ahí en tus manos para poder ver todos los versículos que vamos a abordar esta mañana. El tema de hoy se llama Pruebas de la resurrección de Jesús. Es el tema de hoy, pruebas sobre la resurrección de Jesús. Y quiero empezar leyendo dos pasajes bíblicos. Quiero que también me acompañes ahí desde tu casa, tomando tu Biblia y abriendo el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir Mateo, primeramente capítulo 27, versos 62 al 66, y de ahí nos pasamos al capítulo 28 y leemos del 11 al 15. Mateo 27, 62. Espero que ya lo estés encontrando. Vamos a meditar la palabra, vamos a ver muchos pasajes ahora. Tenemos suficiente tiempo en casa para que seamos enseñados por la palabra. Dice así el verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos al 28:11 de Mateo ahí mismo. Dice así: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vemos en estos dos pasajes bíblicos, pues, que los líderes del pueblo judío pidieron a Pilato asegurar la tumba.
Pidieron esto porque temían que los discípulos pudieran robarse el cuerpo y después asegurar que había resucitado. En respuesta a esto, Pilato tomó dos medidas. Una fue que selló la tumba y la otra es que puso un grupo de soldados para cuidarla. Pero los soldados, los guardias, notificaron a los sumos sacerdotes, acuérdense que era Anás y Caifás, que el cuerpo de Jesús milagrosamente había desaparecido de la tumba. Entonces los sumos sacerdotes mandaron decir a los soldados que dijeran que sus discípulos se los habían robado mientras ellos dormían, y les dieron un buen dinero para que hicieran todo al pie de la letra. Era una falta muy grave para los soldados romanos estar durmiendo, pues durante su servicio. Por eso las autoridades religiosas del pueblo judío les prometieron ayudarlos en caso de que el gobernador quisiera castigarlos. Al fin de cuentas, este complot se logró porque dice la Biblia, allá en el 28:15, que este dicho se divulgó en toda Judea hasta el día de hoy. Podemos ver que desde el comienzo, desde el principio, los enemigos del evangelio intentaron negar la resurrección de Jesucristo. Es más, todavía hay mucha gente que intenta negarlo, que no cree, piensa que es un mito, una fábula, que Jesús realmente no murió. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia da muchas pruebas veraces acerca de la resurrección de Jesucristo. Hechos 1:3 dice así. Lucas está escribiendo aquí en Hechos y en el verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Lucas, después de haber hecho una investigación exhausta, llegó a la conclusión que Cristo realmente volvió a aparecer después de su muerte y con muchas pruebas indubitables. No había duda, ¿verdad? No había argumento que pudiera echar por tierra la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver tres evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Y la evidencia número 1 que vamos a abordar es que la tumba estaba vacía. Esa es una señal, esa es una prueba de que Jesús resucitó. La tumba estaba vacía. Dice Mateo 28:6 que dijeron los ángeles: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Los ángeles dijeron, proclamaron, atestiguaron, confirmaron de que Jesús ciertamente había resucitado. Ya no estaba más en la tumba en aquel día número 3. Pero esto de la tumba vacía, algunos pudieran argumentarlo para echar por tierra esta gran verdad. Y pareciera fácil argumentarlo diciendo que, número 1, las mismas autoridades del pueblo pudieron haber hurtado el cuerpo. O bien, los ladrones de aquel entonces, los robatumbas, pudieron haberse robado el cuerpo. O sus mismos discípulos. Pero vamos a ver si pudiera ser cierto cada uno de estos argumentos. Número 1, pensemos en que si las autoridades pudieron haberse llevado el cuerpo. Porque quiero decirles que
toda la predicación de aquellos días por parte de los apóstoles ahora era de una manera insistente acerca de la resurrección. No había tema más fuerte, no había tema más proclamado que acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero leer algunos pasajes en el libro de los Hechos. Quiero que me acompañes con tu Biblia. Vamos a ir paso por paso en cada uno de los versículos que aseguran donde los apóstoles predicaban de una manera poderosa, de una manera rotunda sobre la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo era la base de la fe cristiana, era el fundamento, era la columna vertebral, era el arma más poderosa que tenían en ese momento, la predicación acerca de la resurrección. Entonces vamos a ver Hechos 2, vamos al libro de los Hechos, vamos a ver varios textos en ese libro. Hechos capítulo 2, verso 32 primeramente. 2:32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren aquí las palabras de Pedro, hablándole a la gente de ese momento. Él dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, estaba incluyendo a todos los apóstoles, a los demás hermanos, a las mujeres que acompañaron a Jesús hasta su muerte, todos ellos habían sido testigos oculares acerca de la resurrección de Jesús. En el capítulo 3, verso 15, vamos al 3:15 ahora de ahí mismo, de los Hechos. Busque allá en su Biblia, subráyelo, hágale un marquito. Acostumbre siempre tener unos colores, unos marcadores para subrayar los textos. Y el 3:15 dice así: y mataron o matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro, en primer lugar, acusándoles a ellos que habían sido los culpables de matar a Jesús, pero que en cambio ellos habían sido testigos de su resurrección. Como vamos a ver más adelante, cuando se da esta noticia de que la tumba estaba vacía, aparte de que primero llegaron unas mujeres, luego llegó Juan y luego llegó precisamente el apóstol Pedro, y fueron testigos con sus propios ojos de que la tumba ciertamente estaba vacía. Capítulo 4, verso 10, ahí mismo del libro de los Hechos. El 4:10 dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cada milagro que se hacía en esos días, pues tenía que ver con el poder del Cristo resucitado, con el poder del Cristo a quien se le dio toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad había sido ahora delegada, había sido derramada sobre los apóstoles, y ahora aquí habían hecho un gran milagro. Pero todo gracias al poder del Cristo resucitado. Hechos 4:33. Ahora el verso 33.
Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Gran poder. Habían sido empoderados. Se cumplió las palabras de Jesús de Hechos capítulo 1, verso 8, cuando les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Judea, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora ellos estaban siendo testigos aquí en Jerusalén. Muy bien, veamos otro texto. 5:30, ahí mismo de Hechos, capítulo 5, verso 30. Dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero o en un madero. Pero dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Qué quiso decir Pedro? Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de David, en fin, el Dios de sus padres había levantado o resucitado a Jesús de Nazaret. Entonces, vemos que todos estos textos hablan sobre el fundamento de la fe cristiana. En eso creían y seguimos creyendo ahora todos los creyentes en Cristo Jesús. Pero ahora, por el lado contrario, hermanos, por el lado contrario, podemos ver en Hechos capítulo 4 lo que pensaban los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todos aquellos que llevaron a la muerte a Jesús. Vemos que no estaban de acuerdo con la predicación de los apóstoles. Vamos a ver Hechos capítulo 4. Hechos 4, búsquenle en su Biblia, Hechos 4. Vamos a estar leyendo muchos pasajes hoy, Tenemos bastante tiempo porque, pues, para eso estamos en reposo. Para algo bueno Dios permitió que esto sucediera, para tener suficiente tiempo y llenarnos de las Escrituras. Hechos capítulo 4, verso 2. Dice así: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora vamos a ver el verso 18, de ahí mismo del capítulo 4. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Las autoridades religiosas, como son los sumos sacerdotes, Anás y Caifás y todo su concilio, pensaban o actuaban contrariamente a la predicación de los apóstoles. Entonces, viendo el primer argumento de que las autoridades pudieron haberse robado el cuerpo, lo descartamos con estos textos de Hechos 4, 2, 3 y 18. Porque si ellos hubieran tenido la oportunidad de tener el cuerpo, el cadáver de Jesús,
pues hubiera sido una gran victoria para ellos, una gran ventaja, lo hubieran exhibido públicamente, demostrando que el cristianismo era falso. Ellos, sin perder ni un solo segundo, le hubieran mostrado al mundo entero de aquel entonces que Jesús no había resucitado, que era falso lo que él dijo de sí mismo cuando dijo que al tercer día resucitaba. Pero esto no sucedió así, sencillamente porque las autoridades religiosas no pudieron haber tenido el cuerpo en su poder, no pudieron haberse robado el cuerpo. Descartamos pues que la tumba estaba vacía, viendo este primer punto donde las autoridades no lo pudieron hacer, porque no lo tenían. Bien. Vamos a otro punto, vamos a llamarle inciso B. Otro argumento u otra forma de argumentar acerca de la tumba vacía. Y algunos pudieron argumentar que fueron los ladrones los que se llevaron el cuerpo. Pero usemos la lógica natural. Para los ladrones, ¿para qué les servía un cuerpo, un cadáver? Que no se podía vender, ni comer, ni nada, ¿verdad? Porque además el cuerpo de Jesús estaba desfigurado. No tenía hermosura, no tenía parecer alguno. Estaba totalmente desfigurado. Entonces, usando la lógica natural, los ladrones no pudieron haberse interesado en el cuerpo de Jesús, pero sí en los lienzos o en las especias aromáticas. Pero fíjense que Juan 20, el Evangelio de Juan 20, versos 6 y 7, dice de la siguiente manera: cuando llegó Simón Pedro al sepulcro, vio los lienzos y el sudario de Jesús dentro de la tumba. Entonces, con este versículo descartamos que los ladrones ni siquiera se acercaron a la tumba de Jesús para robarse los lienzos o las especias aromáticas que tenían valor, mucho menos su cadáver. Queda descartado pues este argumento sobre los ladrones. Argumento número 3 o inciso C. Alguien pudiera decir que la tumba estaba vacía porque sus mismos discípulos pudieron haberse robado el cuerpo, y esconderlo, desaparecerlo y después con mentiras proclamar que había resucitado. Pero tampoco este puede ser un argumento poderoso para echar por tierra la resurrección de Jesús. Si ellos hubieran sido los que desaparecieron el cuerpo de Jesús, no hubieran podido predicar con confianza y con valor acerca de la resurrección. Ellos no hubieran predicado con convencimiento. Sin embargo, como ya vimos algunos textos, lo hicieron con valor, con denuedo, con gran poder. Habían sido investidos con el poder de lo alto que el mismo Cristo resucitado les había mandado. Pero vamos a ver otros textos. Tome su Biblia y vea conmigo Hechos 4. Vamos a ver el 5:33 y 40. Hechos 5:33 y 40. Viendo ahí cómo predicaban con denuedo, con valor, con fe, con poder, con convencimiento, la palabra de Dios, los apóstoles. Hechos 5:33 y 40. Dice así. Hechos, ya tienen Hechos 5. Permítame, tengo un error acá en este verso. Hechos, ya les digo,
ahorita lo rectifico. Vamos a ver el capítulo 7, versos 56 al 60. 7, 56 al 60. Luego checo este error porque en 2 ocasiones. Pero vamos a ver y con este pasaje basta para demostrar cómo un joven, ¿verdad?, que ni siquiera era un discípulo cercano a Jesús en vida, pero recibió el poder después cuando vino el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, y vemos cómo predicó con valor al Cristo resucitado. Hechos 7, 56 al 60. Dice ahí, 56 al 60. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es lo mismo, murió. Vemos a Esteban predicando con valor, dispuesto a dar su vida por causa de Jesús. Entonces, los discípulos, o ahora en este caso los apóstoles, y muchos discípulos más como Esteban, no pudieron haber sido los ladrones del cuerpo de Jesús. Ellos estaban seguros que había resucitado y por eso predicaban con poder. Porque si no, pues hubieran callado para evitar la persecución. ¿Qué necesidad tenían ellos de ser perseguidos? ¿Qué necesidad tenían ellos de ser maltratados? ¿Qué necesidad tenía que los cristianos fueran martirizados y familias completas? La única razón era que su fe estaba puesta en el Cristo resucitado. Él los había empoderado a partir del día de Pentecostés. Muy bien, hasta aquí una primera evidencia de que Cristo resucitó, la tumba vacía. Ni los líderes religiosos, ni los ladrones, ni los apóstoles pudieron robarse el cuerpo. Bien, continuemos, hermanos. Vamos a ver la evidencia número 2. Evidencia número 2 del Cristo resucitado. Y se llama así: Jesús apareció vivo al tercer día, como lo había dicho. Como lo había dicho. Y como lo anunciaban las Escrituras. Así lo anunciaron los profetas, el libro de los Salmos, que era necesario que el Cristo padeciese, pero que al tercer día resucitaría con gran poder de la tumba. Él pues apareció vivo. Y muchos de sus discípulos lo pudieron ver, lo pudieron tocar, como vamos a verlo allá en Lucas 24, 36 al 43. Tome su Biblia, busque el Evangelio de Lucas 24, del 36 al 43. Vamos a estar leyendo mucha Biblia hoy, hermanos. Falta bastante. No se desespere. Para eso estamos, para tener suficiente tiempo
y leer las Escrituras. Muy bien. Lucas 24, 36 al 43. Lo voy a leer, sígame con su vista. Léalo conmigo allá en su casa. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pasemos rápidamente a Juan 20. Siguiente evangelio, capítulo 20, verso 26 al 28. Dice así, 26 del 20 del evangelio de Juan. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Dios mío y Señor mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús apareció vivo primeramente a sus discípulos y les mostró las heridas de sus manos, de sus pies. Retó a Tomás a que metiera su dedo en las heridas porque él seguía incrédulo. Hasta el día de hoy, pues se hace alusión a Tomás como el discípulo incrédulo, ¿no? Y algunos que dudan, pues les decimos que tienen la fe de Tomás. ¿Cuál es la fe de Tomás? Que hasta no ver, no creer. Pero Jesús le dijo: más bienaventurado es o son los que sin ver lo creyeron. Muy bien. Entonces, Primera de Corintios 5, 6, que no lo vamos a leer ahorita, dice también que se le apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas. Entonces, que uno lo haya visto, pues hay probabilidad de dudas. Pero 2, la probabilidad es menos. 3, mucho menos. Ahora 500, casi es nula la probabilidad de que hayan mentido estos testigos, estos discípulos. Muy bien, ya que estamos en este punto, hermanos, que Jesús apareció vivo al tercer día, vamos a ver, quiero que tomen nota, eso es un dato muy bonito, sobre las 10 apariciones de Jesús. Enseguida vamos a ver 10 apariciones del Señor Jesús ante diferentes personas, sobre todo ante los discípulos. Tome nota, tome su bicolor y vamos a marcar en la palabra de Dios. Primer lugar, aparición número 1. En primer lugar, se le apareció a María Magdalena. Fue a esta mujer a quien Jesús apareció en primer lugar. Marcos 16, 9.
Vamos a leer Marcos 16, 9. Marcos nos da claramente el nombre de esta mujer. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, fíjense lo que dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vayamos recordando, Número 1, a María Magdalena. Esto fue amaneciendo del día domingo, estando todavía aún obscurito. Y María Magdalena tuvo la dicha, el privilegio, la fortuna, pues esa gran bendición de ser la primera mujer a quien Jesús se le apareció. Vaya tomando nota. Número 2, aparición número 2, dice que también fueron al sepulcro otras mujeres, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Entonces, cuando llegan al sepulcro y un ángel les dice que ya no estaba el cuerpo ahí, regresaron a Jerusalén para dar las noticias a los discípulos. Y cuando iban de regreso, Jesús se encuentra con ellas. Entonces fue a otro grupito de mujeres que Jesús se les apareció. Vamos a leer un texto allá en Mateo 28, del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10. Dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Segunda aparición a otro grupito de mujeres. Aparición número 3. La aparición número 3 de Jesús fue ahora con Pedro. Con Pedro. Y esto fue un poquito ya más tardecita. La Biblia no da la hora, pero cuando leemos los evangelios da a entender que fue un poco más tarde. A María Magdalena y a las otras mujeres fue en la mañana. Pero Primera de Corintios 15:5 nos enseña esto cuando se le aparece a Pedro o a Simón o a Cefas. Primera de Corintios, en un verso bien cortito, lo aclara, hablando Pablo acerca de la resurrección. Dice el 15:5 de Primera de Corintios: y que apareció a Cefas y después a los 12. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Lucas 24:34 aclara que era Simón, ¿verdad? O Pedro. Entonces, en tercer lugar, fue al apóstol Pedro, allí en las cercanías de Jerusalén. Muy bien. Vamos a ver la aparición número 4. Y aquí se le aparece a 2 discípulos que iban decepcionados camino a Emaús. Pero vamos a leer la historia. Vamos a leer el relato. Les dije que vamos a leer mucha Biblia hoy. Y vamos a Lucas. Vamos allá al libro de Lucas 24. Lucas, vamos a Lucas, ya les digo los textos o los versos a leer. Lucas 24,
Vamos a leer desde el 13. Desde el 13 le voy a dar lectura. Dice ahí: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vemos pues aquí este relato sobre los dos que iban a Emaús y que Cristo los alcanza, se empareja con ellos y en la tarde se les revela. Hasta aquí vemos 4 apariciones. Número 1, a María Magdalena. Número 2, a las mujeres que regresaban a Jerusalén para dar el aviso. Número 3, al apóstol Pedro cerca de Jerusalén. Y número 4, a estos dos, a Cleofas y a compañía que iban camino a Emaús. Bien, vamos con la quinta aparición. La quinta aparición sucedió en el aposento alto. En ese mismo día domingo, pero a la medianoche. Recordemos que a los de Emaús fue a la tardecita, cuando partían el pan. Pero ahora Jesús regresa, donde casi caminó 11 kilómetros,
aproximadamente 11 kilómetros, es lo que había de Emaús a Jerusalén, y los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Pero aquí hay un dato muy peculiar, no estaba Tomás. En esta aparición número 5 fue con los apóstoles, pero sin Tomás. Y esto lo vamos a ver allá en Juan 20, 26. Vamos a leer la Biblia. Juan 20, 26 al 29. Ahí menciona donde Jesús se aparece en esta ocasión número 5. Dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Aquí es donde Tomás estaba. Vamos a ver, es el 20:24. Ah, caray. Permítame que aquí ya me enredé. Regresemos a Lucas, como son muchos versos, y yo me cercioré que no hubiera error, pero fíjense que sí. Vamos a ver aquí en Lucas, mismo 24, pero del 33 al 40. Ahí habla sobre esta quinta aparición. Aclaro, hermanos, la quinta aparición está narrado aquí en Lucas 24, del 33 al 43. Pero vamos a leer, dice así: y levantándose en la misma hora, está hablando de Jesús, y está hablando de estos dos discípulos de Emaús. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, es decir, habían otros más, que decían, estos que estaban reunidos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Confirmando aquí la aparición número 3, ¿verdad? Que se le apareció a Simón. 35. Entonces ellos, o sea, los dos amigos de Emaús, Cleofas y su compañero, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bien, aquí leímos acerca de la quinta aparición. La quinta aparición. Los discípulos reunidos, ¿verdad? Y de repente el Señor se presenta en medio de ellos. Cabe notar que aquí Tomás no estaba. Tomás el incrédulo no estaba en esta quinta aparición. Muy bien. Vayamos acordándonos. Vamos para el sexto. Y ahora sí, Juan 20, 26. Ahora sí, Juan 20, 26. En esta sexta aparición, nuevamente hacia los discípulos, pero ahora con Tomás. Dice así: 8 días después, es decir, el domingo siguiente, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, aquí leímos la aparición número 6. Hagamos un pequeño resumen hasta este número 6, hermanos. Vamos. Aparición número 1 y número 2 fueron a mujeres. Primeramente a María Magdalena, luego a las otras mujeres. Esto ocurrió allá, a María Magdalena ahí afuera del sepulcro y las otras mujeres de regreso camino a Jerusalén. Esto fue muy de mañana. Las otras dos apariciones fueron a varones, fueron a hombres. El número 3 que fue a Pedro, cerca de Jerusalén, un poquito más tarde ya cuando el día avanzaba. Y número 4, al atardecer, hacia los dos que iban camino a Emaús, Cleofas y el otro compañero que no se menciona el nombre. Aparición, estas dos apariciones fueron a hombres, ¿verdad? Ahora, la aparición número 5 y número 6 fueron hacia los discípulos, en el aposento alto, en un día domingo. La aparición número 5 a los discípulos fue sin Tomás. Y la aparición número 6 fue con los discípulos también, pero 8 días después y ahora estando presente Tomás el incrédulo. Hasta aquí 6 apariciones y todas estas ocurrieron cerca de Jerusalén, en la provincia de Judea, en el sur de Palestina. 6. Vamos con la aparición número 7. Aparición número 7. Vayan tomando nota y vaya viendo su Biblia conmigo. La aparición número 7 fue en el mar de Tiberias o el mar de Galilea, que como ya sabemos prácticamente era un lago o es un lago cuya longitud era de 20 kilómetros y su anchura era de 10, ¿verdad? Pero tenía muchos peces, por eso ahí siempre solían pescar los discípulos cuando se dedicaban a ese oficio. Entonces la séptima aparición fue en el mar de Tiberias o el mar de Galilea y se le apareció a 7. Es muy fácil de acordarnos de esta aparición porque es la número 7 y se le apareció a 7 discípulos, pero ahora en la parte norte, en la provincia de Galilea, en específico en el mar de Galilea. Vamos a ver la cita bíblica. Juan 21 del 1 al 6. Leamos la aparición número 7, Juan 21 del 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, cuéntelos, 1. Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, 2. Natanael, el de Caná de Galilea, 3. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, 5. Y dice, y otros 2 de sus discípulos. Ahí vemos la aparición número 7. No se le olvide, 7 discípulos pescando en el mar de Galilea. Continuemos. Aparición número 8. La aparición número 8 de igual manera fue en la provincia de Galilea, en la parte norte,
y sobre un monte. Y esto está en Mateo 28, 16 al 20. Vamos a ver Mateo 28, 16 al 20. Estamos leyendo mucha Biblia ahora sí, hermanos, mucha Biblia. Espero que este estudio pues sea de bendición para nosotros. Mateo 28, 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos, ojo en cada frase, se fueron a Galilea. Galilea estaba en la parte norte. Luego dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aparición número 8, hermanos. Sobre un monte, en Galilea, a todos los discípulos. Pero esta escritura, hermanos, tiene que ver con 1 Corintios 15, 6, donde dice que se le apareció a más de 500. Entonces, la mayoría de los estudiosos engloban estos dos pasajes de Mateo 28, 16 al 20 y 1 Corintios 15. Ya se los leo como dice. 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, podemos juntar Mateo 28, del 16 al 20, y 1 Corintios 15, 6, que se refiere a la misma aparición, a la número 8, en el monte, sobre un monte en Galilea. Un dato importante aquí, en esta aparición, Jesús instruye sobre la gran comisión. No se les olvide, en la aparición número 8 es donde Jesús nos da la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, la gran comisión. Entonces le apareció a los discípulos y a más de 500 hermanos. Muy bien, avancemos. Aparición número 9 está en Corintios 15, verso 7. Dice ahí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Muy bien. Esta aparición número 9 no nos da el lugar, la circunstancia, ni quiénes estaban. Solamente dice que a Jacobo y a los discípulos. Es lo único que sabemos. Entonces esperemos que no se nos olvide esta aparición porque no hay mucho dato. Solamente a Jacobo en cierto lugar y a los otros discípulos. Bien, aparición número 10. Esta aparición número 10 ya ocurrió ahora en la parte sur, en la provincia de Judea, en específico en el Monte de los Olivos, y era ya para despedirse de sus discípulos, era para ascender al cielo. Entonces, muy fácil de recordar, esta aparición número 10 ya era para despedirse y que él fuera recibido arriba en una nube. Voy a leer algunos textos, acompáñeme. Primeramente, Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero
Vamos a ver que en Lucas 24:50, Lucas 24:50, lo vamos a complementar, dice así: y lo sacó fuera hasta Betania. Betania estaba sobre el monte de los olivos. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La aparición número 10, delante de sus discípulos, para despedirse de ellos, después de haber dado las últimas instrucciones, los últimos mandamientos. Entonces, hermanos, qué bonito es saber cómo el Señor se apareció 10 veces después de su resurrección. Rápidamente hagamos un resumen, ¿está bien? Voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Las primeras 2 a mujeres, muy de mañana. A María Magdalena primeramente y luego a otro grupito de mujeres. Número 3, a Pedro, cerca de Jerusalén. Número 4, a Cleofas y su amigo, camino a Emaús. Pero el Señor se les descubre o se manifiesta hasta cuando están partiendo el pan. Número 5, en el aposento alto a la medianoche, estando ellos reunidos, de repente el Señor se presenta en medio de ellos, pero no estaba Tomás. 8 días después, un domingo, igual en el aposento alto, ahí los discípulos, y ahora con Tomás. Estas 6 apariciones son en Judea, cerca de Jerusalén. Aparición 7 y 8 en el norte, en la provincia de Galilea. Primeramente, a 7 discípulos en el mar de Galilea, estaban pescando. Aparición número 8, a más de 500 personas con los discípulos sobre un monte. Aparición número 9, a Jacobo y a otros discípulos, que no nos da más detalles, solamente dice que a ellos. Y aparición número 10, sobre el monte de los olivos, ya cuando se despedía de ellos, y una nube le recibió arriba. 10 apariciones. Bueno, eso tiene que ver con la segunda evidencia de la resurrección de Cristo, que Él apareció vivo. Sigamos adelante. Evidencia número 3. Mucha gente fue transformada. Mucha gente fue cambiada. Sus vidas cambiaron de manera radical. Como dice Pablo en Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17, llegaron a ser nuevas criaturas. El poder de la resurrección trajo salvación, trajo perdón, trajo justificación y hubieron conversiones, nuevas criaturas. Por ejemplo, en el caso de los discípulos, antes de la muerte, sobre todo antes de la resurrección de Cristo, pues se comportaron muy cobardemente. Ahí traigo las citas, pero las voy a omitir para ir avanzando. Antes de la resurrección, vemos que Pedro le negó 3 veces, los demás discípulos corrieron, tuvieron miedo, fueron esparcidos cuando el pastor fue herido. Pero ¿qué pasó cuando ya Cristo resucitó y recibieron el poder del Espíritu Santo? Pues fueron llenos y empezaron a hablar con denuedo, con valor, el poder, el evangelio. Eso demuestra que el Cristo resucitado les había dado mucho poder, de tal manera que estaban decididos a dar su vida, arriesgaron su vida hasta la muerte. Fueron discípulos transformados por el poder del evangelio. No había duda, Cristo había resucitado y ahora ellos estaban dispuestos hasta dar su vida. Y podemos ver también, hermanos, de que pues todos los apóstoles murieron de una manera, pues de manera muy cruel, ¿verdad?
pero a ellos no les importó. Estaban 100% seguros, como Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Y además él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y sabemos que Pablo fue decapitado por la espada romana, Pedro crucificado de cabeza, Juan lo metieron a una tina de aceite hirviendo, no murió pero fue torturado. Los demás apóstoles fueron atravesados con espadas, con lanzas, arrastrados, quemados en el fuego. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical, poderoso, después del Cristo resucitado. Pero también vemos que muchas personas más se convirtieron al Señor. En los sermones que Pedro dio con denuedo, con valor, con poder, vemos que en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. Esto lo voy a leer para no errar en el dato. Hechos 2:41, voy a leer Hechos 2:41, solamente para corroborar el dato de cuántas personas fueron cambiadas. Dice así, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el 5:14 dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así como de hombres, como de mujeres. La tercera evidencia de que Cristo resucitó es que muchos fueron transformados. Y al pasar de los siglos, mucha gente ha sido transformada por el poder del Evangelio, cuyo fundamento principal es la resurrección de Cristo. Drogadictos, narcotraficantes, asesinos, violadores, personas que ya no había remedio para ellos, hablando humanamente, el poder del Evangelio los ha transformado. Tal como usted ha sido transformado o transformada. Muchos de ustedes no son lo que fueron antes. Ustedes han experimentado una verdadera transformación gracias a que nuestra fe, a que lo que hemos creído descansa en el poder del Evangelio, en el poder del Cristo resucitado. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Ya por último, vamos a Corintios 15, quiero que abran sus Biblias, allá en Corintios 15, primera a los Corintios capítulo 15, del 14 al 20. Aquí el apóstol Pablo va usando, ¿verdad?, una lógica muy natural para enseñar acerca de la resurrección. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15. Vamos a leer desde el 12 y ahí con esto ya termino, hermanos. Primera de Corintios 12. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Miren el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Qué poderoso, hermanos. Si Cristo no resucitó, todo lo que usted ha escuchado, mensajes de la Biblia, todo lo que yo he predicado, más de, no sé, quizás ya miles de sermones, no ha servido para nada.
de nada sirve. Ha sido un tiempo perdido, ha sido una falacia todo esto, ha sido un cuento, una fábula, nada. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no sirve. Lo que todas las demás iglesias en este momento están predicando y han predicado no sirve. Nuestra fe, nuestra creencia, todo lo que creemos en cuanto a Dios no sirve, hermanos. No sirve. Así dice Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces esto no sirve. Pero vamos a ver qué más. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo dice que el cristianismo es una falsa religión, tal como otras muchas. Estamos en una falsa religión si Cristo no resucitó. Hemos perdido el tiempo, fuerzas, mucho dinero. Muchos han perdido muchísimo dinero invirtiendo en el reino si es que Cristo no resucitó. Sigamos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe en el sacrificio de Jesús para perdonar pecados y darnos vida eterna, eso es mentira, eso no sirve. Estamos condenados al lago de fuego eterno. Nuestros pecados no han sido perdonados. Porque si solamente Cristo murió, y aunque haya derramado su sangre, pero si no resucitó, no está completa la salvación, la redención nuestra. Entonces, estamos perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así de que no crea que se va a ir al cielo, ¿eh? Estamos condenados al lago de fuego eterno, porque Cristo no resucitó, como dicen algunos. Sigamos. Entonces también los que durmieron o los que murieron en Cristo perecieron. Todo lo que hemos predicado, hermanos, principalmente cuando estamos en un velorio, hablamos de estos mensajes y damos el mensaje de consuelo, de esperanza a los dolientes, a la iglesia, diciendo de que un día ese hermano, esa hermana va a resucitar. Pero Pablo dice, pero si Cristo no resucitó, también ya están perdidos, también ya están ardiendo en el infierno. Pero sigamos, porque la palabra trae la respuesta poderosa a todo esto. Miren lo que dice el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí. Pero ahora, Cristo ha resucitado, venció a la muerte, no se quedó en la tumba, salió victorioso. Cuando Él se presentó a sus discípulos en la aparición número 8, allá en el monte de Galilea, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Todo poder.
Cristo venció a la muerte. Por tal motivo, tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo estamos viviendo en novedad de vida, una nueva vida en Cristo. Hemos sido hechos a la imagen de Jesús. Somos hechura de Cristo Jesús. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias a que Cristo resucitó de los muertos, y los que ya se nos adelantaron no están perdidos, sus almas están en el cielo, sus cuerpos un día resucitarán, porque si Cristo resucitó, ellos también lo harán. Entonces, hermanos, yo les animo que vivamos siempre en victoria, que nuestra fe descanse en esta doctrina fundamental que es la resurrección. Vivamos en ese fundamento, nuestras vidas estén sobre este fundamento de la resurrección de Cristo Jesús. Yo les pido que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración en este momento. Una oración de acción de gracias que glorifique el nombre del Señor por su gran victoria. Él es el campeón, Él ha vencido, el león de la tribu de Judá venció a la muerte, resucitó. Él exhibió públicamente a sus enemigos allá en la cruz del Calvario. Oremos. Padre Celestial, en esta noche, en esta hora te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro, porque después que tú fuiste levantado al cielo, llevado al cielo, lo próximo que hiciste fue derramar tu Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora ese Espíritu Santo está en nosotros, dando testimonio de que somos hijos de Dios, que hemos sido regenerados. Hemos experimentado un nuevo nacimiento mediante tu palabra y mediante el Espíritu Santo. Ahora somos tus hijos. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirables, para anunciar las virtudes que hay en Cristo Jesús. Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, el honor en esta mañana, aquí en nuestras casas, Padre, con toda la iglesia aquí, escuchando tu palabra. Señor, recibe toda la honra, la alabanza, el honor. Y Padre, en esta mañana reafirmamos nuestra fe, reafirmamos nuestra convicción y nos llenamos de valor, nos llenamos de entusiasmo, nos llenamos de convicción, tal como los apóstoles, tal como los miles que fueron transformados por el poder de lo alto, gracias a que tú venciste a la muerte. La muerte ha sido vencida, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Ni la muerte espiritual, ni la muerte física, ni la muerte segunda tiene potestad sobre nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que pasen una buena tarde y ánimo.